Buenas noches por la noche. Hasta que nos volvemos a ver, oigan. Para reflexionar la palabra de Dios este domingo inmediato. Los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. Aquí levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero en tu misericordia. ¿Cómo están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores? Así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de burla. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecio. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero en tu misericordia. Que habitas en el cielo, A ti levanto mis ojos, porque espero en tu misericordia. ¿Cómo están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. ¿Cómo están Los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos. Me da gusto saludarles este fin de semana. De nuevo aquí ya estamos volviendo a transmitir ese encuentro con el Señor cada sábado que vamos a tener. Un encuentro con su palabra, un encuentro para que Él nos vaya mostrando el camino, nos vaya mostrando la luz para caminar en su presencia. Estoy teniendo problemas un poquito técnicos,
pero aquí iré adaptando poco a poco. Lo importante es la palabra, el mensaje, lo técnico es accesorio, pero lo importante es que nos nutramos de esa palabra de Dios. Te saludo Lorenzo Pineda, Joel Reyes, saludos a Norma, Alejandro hasta Tlaxcala, Carnala Flaca, buenas noches, Jesús Castro, María Guadalupe Hernández, Alicia Favela, Luis Ortega, saludos a Doña Vicky, Hortensia Salinas, Dalip Chapis, hasta Villahermosa, Leo Martínez, María Guadalupe Hernández, Meche Baeza, saludos, Mari García, Silvia García, Rodolfo Montesinos Siqueiros, Beatriz Tosca, buenas noches, saludos a Don Lupe. Sigo transmitiendo, simplemente que había avisado que esta semana no iba a estar hasta el día de hoy, sábado. Yo siempre voy avisando con tiempo porque a veces tengo muy cargada la agenda o cosas que hacer. Como ahora viene la fiesta patronal, va a haber modalidades igual. Rocío Pedraza, saludos. Sandra López, buenas noches. Melinda Márquez, hola Crayolas. Josefina González, buenas noches. Mari García, bendiciones para todos, dice Belinda Márquez. Ana Sánchez, buenas noches por la noche. Y vámonos poniendo pues en las manos del Señor, que es quien nos acompaña siempre a través de su palabra. Y la palabra es la que prepara nuestro corazón para que participemos del banquete eucarístico, de ese pan que nos nutre, de ese pan que nos fortalece, que ese pan que nos llama a ser testimonio vivo en el mundo de hoy, porque para eso recibimos el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás todas las cosas. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz y ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos del bien y sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estaba cerca la Pascua, Jesús fue a Jerusalén. Vio en el templo a mercaderes y a los cambistas también. Vendían bueyes y ovejas con gritos a viva voz, y muy indignado por ello con azotes los echó. Y con ellos las ovejas, las palomas y los bueyes, dispersó a los cambistas con sus monedas y seres, y dijo a los vendedores: todo esto de aquí quitad, que la casa de mi padre no es casa para tratar. Pues Jesús rememoraba lo que está en las Escrituras: los agravios a tu casa por mi celo a mí me insultan. Los judíos replicaron: ¿qué señal nos mostrarás para que obres así? Y esto le oyeron hablar. Destruid el santuario y en 3 días lo construiré. Y ellos le contestaron: años se tarda en hacer, 46 justamente como tú levantarás. No me costó tantas vidas en 3 días nada más. No se refería al templo, sino a su cuerpo, al Señor. Mas esto no comprendieron hasta que en la cruz murió. 3 días estuvo muerto y a los 3 resucitó. En la Escritura creyeron, en la palabra de Dios. Recuerden que siempre el canto que escuchamos
es en torno a la palabra de Dios. El canto debe estar inspirado siempre en la palabra de Dios, porque es la que nutre, y el canto nos ayude a asumir, a interiorizar mejor esa palabra de Dios que se nos anuncia. Que tengamos en cuenta pues ese elemento del canto. Debe inspirarse desde la palabra de Dios. Escucharemos la narración de este domingo, especialmente del Evangelio, la expulsión de los traficantes del templo. Lo hace Jesús para que no conviertan en un mercado la casa de su Padre, que es casa de oración. Esto nos revela a Jesús como el enviado por Dios para restablecer una nueva alianza y una religión en espíritu y en verdad. Con su resurrección levantará un templo nuevo, su cuerpo resucitado. La comunidad nueva es lo más importante en la fe y la vida interior. Por eso mañana escuchemos, y hoy también, escuchemos con viva fe y disponibilidad la palabra de Dios. Del Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todas sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Dejamos un momentito de silencio para que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón y meditemos esa palabra, ese mensaje que el Señor nos da cada domingo a cada uno de nosotros. La liturgia siempre nos tiene un proyecto de salvación que parte desde la palabra de Dios, por supuesto. La liturgia no es algo improvisado, es un programa de vida espiritual que nos va marcando cómo tenemos que vivir los hijos de Dios, los que amamos seguir la voluntad de Dios.
Por eso la liturgia es un camino de espiritualidad y he recomendado muchas veces últimamente que si leyéramos diariamente las lecturas sería mejor. Y leer nuestras lecturas completas de cada domingo para que así esa palabra de Dios verdaderamente vaya haciendo efecto en nuestro corazón. Los tres ejes de la Cuaresma, el ayuno, la oración y la limosna son los temas que hemos estado tratando. La conversión, ir con Jesús a la oración, al momento del desierto, las tentaciones, es necesario. Pero es desde la oración que nosotros podemos discernir cuál es la voluntad de Dios. El domingo pasado, la transfiguración, subieron a un monte alto. Pedro, Santiago y Juan, que acompañaban a Jesús, porque Jesús los llamó, se transfiguró en su presencia. Y es en la oración donde tenemos que irnos desapegando de aquello que nos impide que la vida de oración, la vida de Dios, crezca en nosotros. Hoy entramos otra vez a este aspecto que nos expresa la palabra de Dios. Entramos a reflexionar nuestra vida de bautizados. Somos el templo donde Dios ora, donde Dios mora, donde Dios habita. Hemos sido marcados por el signo de Dios. Somos pertenencia de Dios. Las lecturas no solamente podemos quedarnos en eso, en la exterioridad del templo, que no hay que vender esto, que no hay que vender aquello. No. Lo más importante es tu templo. Tú eres el templo de Dios. Tú eres el templo donde Dios hace su alianza. Tú eres el consagrado de Dios. Tú eres el elegido de Dios desde el bautismo. Y por eso, quien ha aceptado la alianza con Dios, ha abrazado la alianza con Dios, que escucharemos mañana en la primera lectura. Hoy no la leeré, sino simplemente hago referencia a la primera lectura. En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o en el agua o debajo de la tierra. Ese templo de bautizado, porque el camino cuaresmal es retomar nuestra vida de bautizados, nuestra vida de hijos de Dios, de reconfigurar, vágase la expresión, nuestra vida en el Señor. Es decir, en la luz de la oración yo tengo que discernir: ¿estoy viviendo como Dios pide que yo viva? ¿Estoy amando como Dios pide que yo ame? ¿Estoy viviendo como hijo de Dios, como Dios quiere que yo viva? Porque es tomar otra vez mi vida de bautizado, mi vida de hijo de Dios. Ahora bien, ¿y qué me ayuda a mí como hijo de Dios a que verdaderamente retome mi vida de consagrado de Dios? Y la primera lectura nos va a poner el decálogo, es decir, los 10 mandamientos. Tu casa, tu corazón, ¿es de Dios? ¿Quién ocupa el lugar de Dios en tu corazón? ¿Tus hijos? ¿Tus nietos? ¿Tus problemas?
tus locuras sexuales, tu soberbia, tu dinero, tu apellido. ¿Quién ocupa el lugar de Dios? Tu infelicidad, tu inseguridad, tu vanidad. Porque no podemos tener otro Dios. ¿Tú como bautizado le crees a Dios? ¿O crees en tus planes sin Dios? ¿Crees en la baraja? ¿Crees en la lectura del café? ¿Andas consultando a los brujos? Porque ante la presencia y la manifestación de Dios en mí como bautizado, yo debo dar una respuesta de fe, y es la respuesta del Salmo del día de mañana. Tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Porque tu ley es perfecta, tu ley es santa. Y cuando el bautizado, templo de Dios, no tiene conciencia de que su salvación, su fe, es entrarla en el Señor, anda buscando respuesta en otras partes. Tenemos que expulsar del corazón todo aquello que no nos hace vivir como hijos de Dios. Incluso la misma oración. La oración mal hecha tenemos que expulsarla cuando somos vanidosos, cuando creemos que somos buenos porque estamos rezando, cuando buscamos que los otros nos señalen porque somos buenos. Miren, ese sí llega a la iglesia, ese sí reza. Es el tema del miércoles de ceniza. Esos ya tienen su recompensa. Y ciertamente no es el cielo, sino su vanagloria. Hay que destruir eso. Y el único que puede levantar al bautizado de su pecado, de su indiferencia, de su frialdad, es el Señor. Derriben ese templo y yo lo reconstruiré en 3 días. ¿Cuántos años llevas tú metido en tus problemas, en tu pecado, en tu frialdad, en tu indiferencia, en tu robo, en tu ignorancia? Y no has querido derrumbar ese falso templo, ese falso Dios que tú te has hecho. Porque el templo es el lugar donde Dios se manifiesta, Dios se hace presente. Entonces, tenemos nosotros que buscar en nosotros qué es lo que pensamos, qué es lo que deseamos. Porque lo que pensemos es lo que vamos a desear. Y dejemos que el Espíritu Santo ilumine nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, para que no solamente pensemos cosas buenas, sino que pensemos cosas santas, porque hacia allá estamos llamados. Y el cristiano que ha abrazado la alianza está llamado a seguir a Cristo. A imitar a Cristo en ese camino a Jerusalén. Jesús está en Jerusalén, donde será su muerte, su pasión, su dolor, su sufrimiento. Cristo ya empieza a hacer anuncio de su pasión, de su sufrimiento. Y el bautizado, cuando no ha asumido todo en la oración, como hijo de Dios, rechaza el dolor, rechaza el sufrimiento, rechaza la enfermedad. Cuando es un camino de santificación y de abrazarnos al misterio de la cruz que el Señor nos ofrece. Abrazamos a Dios cuando hay fiestas, abrazamos a Dios cuando tenemos salud, abrazamos a Dios cuando nos va bien en la economía, abrazamos a Dios cuando tenemos de comer. Pero cuando ya vienen los momentos de subir a Jerusalén, que hay que sacrificarse, que hay que renunciar, que hay que abrazar la cruz, que hay que abrazar el dolor, entonces el bautizado no quiere abrazar su cruz. Queremos ser cristianos sin cruces, creer en Dios pero no seguirlo.
Es lo que dice la Escritura que hemos escuchado en el Evangelio de hace un momento. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Y no necesitaba que le descubrieran al hombre porque él sabe qué es lo que hay en el corazón del hombre. Tenemos que ser sinceros en la oración. Y cuando somos sinceros en la oración, se nota en la acción la sinceridad que tenemos para con Dios y para con los demás. Por eso que este camino cuaresmal nos ayude a retomar aquella imagen de bautizados y a expulsar de nosotros aquellas sombras que han ensombrecido la imagen de hijos de Dios en nosotros. Y expulsar eso, Dios lo puede hacer. La pregunta es, nosotros queremos expulsar el mal del corazón. Chato Santo, buenas noches. Sánchez Chato, Limber Levay, Juanita Luz, Silvia Rojas, José de Jesús, Guadalupe López, Sánchez Chatos, Luis Carlos Zúñigas, seminarista, saludos. Melinda, Juan José Guillán, buenas noches, Padre Marcelino, gracias, igual te aprecio. Gloria Pérez, Rizo, Celita Ramos, Maricruz Murillo, dice Dalí Chapis, Padre tiene razón porque aun cuando busco a Dios vive en mí el egoísmo, el enojo, incluso el preocuparme por el dinero, ¿cierto? ¿Cómo dejar tanta imperfección? Es un proceso. Dejar nuestra situación de pecadores es un proceso. Pero siempre seremos pecadores. Pero cada día que tomamos conciencia de que somos pecadores, nos alejamos del mal. ¿Cómo lograrlo? Desapegarnos. Estamos tan apegados a nuestra imagen que somos soberbios, orgullosos y prepotentes. Estamos tan apegados a las cosas que buscamos dinero, buscamos poder, buscamos cosas materiales. Por eso, ¿qué es lo que hemos instalado en el corazón como templos de Cristo, templos vivos, que no hemos expulsado o hemos maquillado? Decir, oh, soy católico, pero ya modero ciertas cosas, pero de todas maneras yo sigo deseando ciertas realidades que no me pertenecen a mí como cristiano católico. Tenemos mucho que aprender y mucho que madurar como cristianos católicos, como creyentes en Cristo, ese camino hacia Jerusalén, ese camino que tenemos que irnos desprendiendo de aquello que verdaderamente no nos hace libres y no nos hace proyectar a Cristo. Porque le pedimos señales a Dios para creer. Por eso dice la segunda lectura de mañana, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. ¿Tú qué pides para creer? ¿Tú qué pides para convertirte? ¿Tú qué pides para ser mejor? Y dice San Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Gran enseñanza de la segunda lectura, igual del día de mañana. ¿Tú predicas a Cristo crucificado? ¿O te predicas a ti mismo?
Quizás no vendas cosas en el templo físico, pero en el templo de tu corazón vendes soberbia, vendes machismo, vendes feminismo, vendes tantas cosas y tienes tantas cosas que por eso hay mucho ruido en tu corazón. Porque tu corazón no es para que te atesores cosas, sino te atesores la oración como un lugar de encuentro, como un lugar de discernimiento, como un lugar para desapegarte de aquello que te impide ser feliz, que te impide acercarte a Dios, que te impide amarlo y que te impide servirlo. Por eso, queridos hermanos, que el Señor nos conceda esa gracia en este tiempo de Cuaresma, retomar nuestra imagen de hijos de bautizados, de hijos de Dios, para vivir plenamente ese gozo pascual de sentirnos libres de nuestras propias esclavitudes. Alicia Favela, buenas noches. Rosy Cuevas y Gloria Sánchez, buenas noches. Vamos respondiendo a la palabra de Dios desde su misma palabra, porque el único que está a la altura para responder esa palabra, que se nos proclama para dar una respuesta de fe, es la misma palabra de Dios. Vamos a repetir después de cada estrofa del Salmo del día de mañana: tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz para los preceptos del Señor, para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te sean gratas las palabras de mi boca y anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Oremos. Oh Padre, tú has constituido a tu Hijo Jesús, templo nuevo de la nueva y definitiva alianza, construido no por manos de hombres, sino del Espíritu Santo. Haz que acogiendo con fe su palabra, vivamos en él y podamos así adorarte en espíritu y en verdad. Abre nuestros ojos a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas que son miembros del cuerpo de Cristo, para que sirviendo a ellos te demos el verdadero culto que tú deseas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos lleve a la vida eterna. Amén. Si Dios da licencia, nos vemos el lunes. Primeramente Dios, yo creo que sí. El martes no, porque ya tengo unas presentaciones matrimoniales, pero siempre con ese gusto de estar con ustedes compartiendo la fe de lo que hemos recibido del Señor, porque es el Señor que nos nutre, es el Señor que nos anima, es el Señor que nos conforta, es el Señor que nos da todo. Todos los demás somos servidores, simple y sencillamente, con nuestras carencias, con nuestras limitaciones, pero que cada día que nos acercamos más al Señor, Él va puliéndonos, Él va renovándonos y Él va entusiasmándonos. Que tengan una excelente noche, un buen domingo mañana, día de la Eucaristía, día del Señor, día de la familia, día del encuentro, pero sobre todo, encuentro siempre con el Señor. Entonces, ahí les dejo el cantito mientras nos despedimos, por supuesto. Tenemos la grandeza de Dios en nuestro ser y no lo aquilatamos. Así es, rizos. De nada, Champi, saludos. Buenas noches.
Lorena Prado, buenas noches. Marta Castillo, saludos, buenas noches a todos. Emita Góngora, saludos. Espero tu hermanita siga mejor. Saludos, Víctor Alfonso. Expresó a los cambistas con sus monedas y enseres y dijo a los vendedores todo esto. Luis Villanueva, buenas noches. Que la casa de mi padre no es casa para tratar. Pues Jesús rememoraba lo que está en las escrituras. Los agravios a tu casa por mi celo a mí me insultan. Los judíos replicaron, ¿qué señal nos mostrarás para que obres así? Y esto le oyeron hablar. Destruid el santuario y en 3 días lo construiré. Y ellos le contestaron, años se tarda en hacer, 46 justamente. Tu cuerpo al Señor, mas esto no comprendieron. Buenas noches, descanso Hasta a que todos. la cruz murió. 3 días estuvo muerto y a los 3 resucitó. Gustavo Esparza, saludos, buenas noches. En la escritura creyeron, era palabra de Dios. Buen domingo mañana. Señor les guarde y les bendiga. Hasta la próxima.